Pasado, han descansado, están cansados de pasear, han reflexionado mucho. Qué bueno que en esta semana hayamos tenido tiempo para todo esto, para después de haber laborado algunos días poder descansar, hayamos tenido tiempo de compartir en familia, hayamos tenido tiempo de meditar en su palabra. Hoy nos compete un hecho histórico. Hoy he venido a compartirles acerca de la resurrección de Jesús. Y es un hecho que el mundo entero hoy celebra, y para nadie es un secreto que Jesús ha resucitado, que Jesús vino, murió en una cruz, pero resucitó. Pero esto tiene unas implicaciones, y Él ha venido a darnos vida. Eso es algo de lo cual usted y yo no podemos olvidarnos. Jesús resucitó para darnos vida. Los que pudimos haber estado el viernes en la vigilia, cuando estaba la cruz acá, ese símbolo del cristianismo, cuando el hermano Esti nos compartía acerca del símbolo del cristianismo, de lo que significaba esa cruz para nosotros, yo miraba la cruz y yo le daba gracias al Señor y decía, en la cruz donde murió mi amado Jesús, pero Él ya no está ahí. Él resucitó. Amén. Él resucitó. La tumba está vacía. Y esto es algo de lo cual usted y yo no podemos olvidarnos nunca. Esto tiene que repercutir en nuestras vidas, traer una enseñanza grande para nosotros al ver el sacrificio de Jesús allí en esa cruz. Yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de según San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer la escritura del versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. A manera de introducción, yo quiero leerle una reflexión que me pareció muy bonita, muy significativa. El acto de amor más grande y puro que alguien podría hacer lo hizo Jesús. Fue lastimado brutalmente, insultado, abucheado y demás cosas que nunca podré entender. ¿Por qué tanta crueldad en esos hombres para con Jesús?
pero ahora entiendo, Él fue un siervo doliente, asumió el dolor de los enfermos, fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Su entrega por nosotros fue más allá de lo imaginable, pues dio la vida por lo que amaba, nosotros. La vida de Jesús aquí en la tierra se caracterizó por la fidelidad y entrega hacia Dios y la misión que le dio. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Lo que agradó plenamente a Dios, su sacrificio, su entrega total y su obediencia. Amén. No hay amor más grande. No hay quien haya dado todo por usted y por mí, como lo hizo Cristo en la cruz. Y fue algo muy significativo para la humanidad entera, y aunque en ese tiempo no le creían, vemos cómo hoy en día las palabras recobran vida y la gente y usted y yo tenemos que aceptar que hubo alguien que vino y murió por nosotros en esa cruz, y que ese amor se ve reflejado en que Él resucitó y trajo vida para nosotros. A manera de contexto, aunque muchos saben, y su escritor es el médico Lucas, ese es nuestro autor, médico gentil, o sea, no judío, y compañero de Pablo. La fecha de la escritura de este evangelio, alrededor del 60 después de Jesucristo, posiblemente de la ciudad de Cesarea. Lucas era un médico gentil que viajó exitosamente con Pablo. Compuso su evangelio conduciéndose como un periodista. Hizo varias investigaciones y arma su historia con una información de distintas fuentes. Se lo dedica a un hombre llamado Teófilo, como ustedes bien lo han leído, probablemente otro gentil convertido, oriundo de Antioquía, según nos narra Pablo en una de sus cartas. Este hombre, en todo su evangelio podemos ver en su contexto que nos narra el nacimiento, la niñez, la vida, el ministerio de nuestro amado Jesús. Y es aquí en estos instantes cuando llega a la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Y entonces es ahí donde yo quiero invitarles a que reflexionemos en unos momentos bien especiales que se ven en este capítulo. De pronto, si usted no ha leído mucho un capítulo entero, solo ha leído algunos versículos, hoy vamos espero que nos dé el tiempo a mirar este capítulo 24 y a examinar esos momentos después de la resurrección de nuestro amado Jesús. Según nos dice la escritura, estas mujeres, ya al atardecer o terminando el día de reposo, fueron a preparar esas especias aromáticas, a prepararse, valga la redundancia, para el día de reposo, el primer día, ir y preparar el cuerpo del maestro. Pero oh sorpresa, se llevaron estas mujeres al llegar a la tumba y encontrarla vacía. Y yo quiero que volvamos a releer los primeros versículos, y es ahí donde yo voy a primeramente a enumerarles ahí el primer punto, primer encabezado. Jesús padeció y resucitó de acuerdo a sus propias palabras. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar, y miremos ahí bien lo que dice la escritura, versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas,
y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre venga y sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Algo que me llamó mucho la atención ahí, primero que todo, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Oh asombro de estas mujeres al llegar ahí. Primera impresión, la piedra fue removida. Alguien tuvo que haberla removido. Era una piedra muy pesada. Lo hemos visto en las películas, las imágenes de una piedra redonda que circulaba ahí en medio de la tumba. Se necesitaba la fuerza de algunos hombres para removerla cuando ellas iban llegando. En otros de los evangelios, porque déjeme decirle que esta porción de la escritura tiene su paralelo en los otros evangelios, y narran donde ellas en el camino llegaron a pensar en esto: pero ¿quién nos podrá ayudar a remover la piedra para preparar el cuerpo del maestro? Pero cuando ellas iban llegando, notaron que la piedra ya había sido removida. Cuando llegan ahí a la tumba, oh sorpresa, el cuerpo no está. La tumba está vacía. Y estos dos hombres parados ahí frente a ellas, les dice algo muy significativo. Y es algo que yo les invito a que pensemos y reflexionemos en esta mañana. ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Ya no está, ha resucitado. Pero me llama mucho la atención que estos hombres les recuerdan la escritura y les dicen: acordaos. Y les citan ahí ese texto de Lucas: acordaos. A ver qué se me pasó acá. Acordaos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 9:44 dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Marcos capítulo 9 versículo 30 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará. ¿Qué? Resucitará al tercer día. Los dos hombres que narra ahí la escritura, vestidos con vestiduras resplandecientes, asociados con seres celestiales, con gentileza le hablan a las mujeres, con gentileza les critican. ¿Por qué esperar que encontrarían en la tumba a alguien que había profetizado que iba a resucitar? Con mucha gentileza estos dos seres celestiales les critican esa forma a estas mujeres. ¿Por qué creen que iban a encontrar a Jesús ahí en la tumba, cuando ya Él les había dicho que iba a resucitar? Cuando ya hemos leído dos textos donde Él afirma que eso tenía que suceder, pero que Él resucitaría. Entonces, qué bueno que en esta mañana pensemos en esa frase: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Acordaos, ya está escrito.
Ya está escrito. ¿Qué ha implicado esto en la vida de estos primeros hombres, de estas mujeres? ¿Qué ha implicado esto en sus primeros lectores? ¿Qué implica esto en nuestras vidas? Sigamos ahí, versículos 9 al 12. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Otra frasecita ahí para tener en cuenta es: les parecía locura. Ya las mujeres habían observado, ya habían sido criticadas amablemente por estos seres espirituales. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora ellas, con esa reverencia, ese temor que habían inclinado su rostro a tierra, escuchan a esos seres, pero luego salen y van a informarle a los discípulos. Pero ¿qué se encuentra con los discípulos? Que a ellos les parecía locura. Parte de la razón de la incredulidad de los discípulos, una, porque creían que estas mujeres eran muy emocionalistas, que eran caprichosas, por eso no se los creyeron, no les creyeron esto. Eso era una posición ahí de los discípulos. Estas mujeres son emocionalistas, son caprichosas, esto no lo creyeron, les parecía locura. El versículo 11 ahí lo dicen bien claro: más a ellos les parecía locura las palabras de ella. Estos seres pensaron, o más bien en los discípulos, pensaron que todo aquello era producto del sentimentalismo y de la imaginación de unas pobres mujeres. Y lo más tremendo ahí es que ellos no le creen a las mujeres. Pero la otra posición es que ni ellos mismos habían creído, eran faltos de entendimiento. Ellos habían confesado, habían profesado creer en Cristo. Ellos habían profesado que Él era el Hijo de Dios. Habían oído decir tantas veces que Él iba a resucitar, pero ni ellos mismos lo creyeron. Y por eso les parecía locura. Por eso no entendieron esto. Debieron más bien de haberles dado pena, haberse dejado ganar de unas mujeres que en su reverencia y en su temor a Dios, cuando escucharon de lo que los ángeles, de lo que estos seres celestiales les dijeron, lo creyeron y fueron a contarlo. Porque ellas vieron que la tumba estaba vacía. Inmediatamente fueron a decirles. Pero ellos, que las tildaron de emocionalistas, de caprichosas, también deben de examinarse, que ellos, que en otro tiempo profesaron ser creyentes de Jesús, vieron con sus ojos los milagros, escucharon que Él muchas veces les dijo: esto tiene que suceder, tampoco lo creyeron. Tampoco lo creyeron. Ahora, ¿qué diremos de nosotros hoy en día? Un evento tan significativo. Jesús resucitó. Jesús vive y ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Lo hemos creído. Creemos a sus palabras. Y esto me da lugar para ir al segundo punto. La palabra de Dios debe ser suficiente como base de nuestra fe. La palabra de Dios debe ser suficiente como base de nuestra fe. Vayan conmigo ahí al versículo 13. Vamos a leer hasta el 24. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén,
e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Verso 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, que las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Dejemos hasta ahí, pero a Él no le vieron. La palabra de Dios debe ser suficiente como base de nuestra fe. Otra pregunta ahí que vemos ahí reflejada en la escritura es: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis así tristes? La Biblia dice ahí, el escritor nos narra de que Jesús se acercó a sus discípulos. También nos dice que sus ojos estaban velados y ellos no veían, no sabían, no entendían con quién hablaban. Y Jesús les hace esa pregunta: ¿qué hablan ustedes? Cuando la escritura ahí habla de 60 estadios, esto es aproximadamente 11 kilómetros para ir a Emaús. ¿Cree usted que es suficiente tiempo para conversar, para ir hablando, para que Jesús les confrontara con lo que vamos a ver en unos momentos, para que el maestro se acercara a ellos y les dijera: ¿ustedes de qué hablan? Y ellos asombrados le dicen: tú eres el único que no has escuchado de lo que está sucediendo. Estamos hablando de Jesús Nazareno, varón profeta. Y empiezan ahí a explicar todo eso. Pero viene algo en lo que nosotros debemos de pensar en esta mañana. El hecho de que Jesús finja no saber nada, el hecho de que Jesús finja con una pregunta ahí de que no sabe nada, no significa de que Él no supiera la respuesta. Y esto nos tiene que motivar a ir al Antiguo Testamento, a examinar la escritura, donde por allá en Génesis capítulo 3 versículo 9 dice la escritura: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 11, Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Capítulo 4 verso 9, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Verso 10, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sería que Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿Sería que Dios no sabía qué había hecho Caín? ¿Será que Jesús no sabía qué era lo que ellos venían hablando? Pero la escritura nos dice: sus ojos estaban velados. Y ellos no sabían que era Él, el Maestro, que era Jesús quien caminaba con ellos. Y ahí podíamos pensar muchas cosas.
¿Cuántas veces el Maestro ha caminado a nuestro lado y ni siquiera nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces nos ha tratado de dar una enseñanza y ni siquiera lo vemos, lo sentimos, lo percibimos? Y a veces nos creemos muy espirituales y no entendemos muchas cosas que Dios quiere hacer. Viene a mi memoria en este momento esas palabras. ¿Cuántas veces el Maestro ha querido transmitir algo y ha estado ahí a mi lado y yo no lo he escuchado, mis ojos han estado velados? Pero algo bien significativo es que tú y yo pensemos en esto. ¿Qué pláticas, qué conversaciones tenían? Y que pensemos, ¿será que Jesús no lo sabía? ¿Será que Jesús no sabe lo que usted y yo decimos, pensamos o sentimos? Quiere decir que Dios impidió que los discípulos reconocieran a Jesús y no que Él tuviera una apariencia distinta. Pretendiendo no saber nada, se enteró de qué era lo que los entristecía a ellos. Pretendiendo no saber nada, se enteró de lo que se rumoreaba o se decía acerca de la tumba vacía. Ellos habían esperado de que Él fuese quien redimiese a Israel, pero no podían entender cómo le habían rechazado, cómo los gobernantes lo habían dado sentencia de muerte. Ellos no podían entender esto. Ellos recordaban que había existido una profecía de su resurrección al tercer día, pero no habían sabido de nadie que hubiera visto. Ellos dijeron ahí en el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ellos sabían esto, estos dos discípulos habían hablado con el Maestro, pero estaban tristes. Y ya hoy es el tercer día y no hemos visto nada. Hoy es el tercer día y Jesús no ha resucitado como lo prometió en la Escritura, porque sus ojos estaban ¿qué? Velados. Muchas veces no vemos la mano de Dios, pero Él está trabajando. Muchas veces no vemos la mano de Dios, pero Él está haciendo algo en tu vida y en mi vida. Muchas veces no vemos la mano de Dios y le juzgamos. Muchas veces no vemos la mano de Dios y decimos, el Señor no me quiere. Él se ha olvidado de mí. Pero Jesús está ahí, caminando con nosotros. Versículo 25, y viene ahí la gran confrontación. Oh insensatos, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Usted se imagina esa escena ahí: oh insensatos y tardos de corazón. Yo leía esto y a mí como que yo me estremecía. Yo decía, si el Señor me estuviera diciendo eso a mí, ¿yo qué haría? Oh insensato, tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto es muy diciente para nuestras vidas, y nosotros que podamos verlo desde este otro lado. ¿Qué diremos ellos ahí cuando estaban compartiendo con el Señor Jesús? Cuando dice la Escritura que siguieron adelante y Jesús hizo como que fuera a seguir, pero ellos le llamaron la atención y le dijeron: por favor, entra. Culturalmente ya se hacía tarde y era muy peligroso. Como en muchos barrios hoy de nuestra ciudad es peligroso andar tarde de la noche. Y ellos muy comedidamente le ofrecieron, y era una costumbre en ese tiempo, hospedar a las personas, porque el día ya había declinado, estaba muy tarde, era muy peligroso. Entra, hospédate acá, comparte con nosotros. Pero cuando Jesús comienza esa escena, en una de las cuales ya él había compartido con sus discípulos, y dice que parte el pan, que empieza ahí a transmitirle lo que una vez quizás ellos en alguna ocasión observaron, y dice la Escritura: y sus ojos les fueron abiertos. ¿Cómo sería esa impresión de estos discípulos y ver que estaban hablando con el propio Jesús? Todo ese camino hablaron con él y no lo echaron de ver. Sus ojos estaban velados. Pero cuando abren sus ojos y le reconocen, es Jesús. Pero inmediatamente él desaparece. Mirándolo nosotros de este lado, ¿qué hubiéramos hecho en ese momento? Que Jesús nos hable, que seamos confrontados, pero que inmediatamente desaparezca. ¿Qué haríamos nosotros? Déjeme decirle que todo este pasaje, en estos días estudiándolo, todo esto me confrontaba. ¿Yo qué hago? Pues usted y yo ahí podríamos decir, y perdónenme la expresión, si fuéramos como chicaneritos, como orgullositos, diríamos: no, yo normal, ve Jesús, se desapareció, güey. No, verdaderamente usted y yo, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cuál hubiese sido mi asombro? De pronto haber caído ahí de rodillas y decir: Señor, perdona todo este camino y no sabía que estaba hablando contigo. Te manifesté mi tristeza, te manifesté lo que había en mi corazón, te dije lo que yo sentía, lo que normalmente veía. Te dije lo que esas mujeres habían dicho, que habían visto. La tumba estaba vacía, pero nosotros no veíamos nada, y ahora te vemos. No les dio ni tiempo de decirles nada, se desapareció. Inmediatamente ellos que fueron y lo declararon a los otros discípulos. Otro versículo ahí para armonizar ahí este pasaje, Lucas 18, 31 en adelante, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús respondió que el sufrimiento era el preludio necesario para que el Mesías entrara en su gloria como rey, y les dirigió a las Escrituras: oh insensatos, tardos de corazón. Les dirigió a las Escrituras, que así lo profetizaban, y les reprochó, o les reprocha, la debilidad de su fe en ellas.
ya está escrito. Por eso les dice, oh insensatos. Qué bueno que ellos se encontraron con Jesús, pero tremenda exhortación se llevaron de parte del Señor Jesús. No creen a las promesas. Recuerde el punto. La palabra de Dios debe ser suficiente como base de nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe en este momento? ¿Es la palabra de Dios suficiente para su vida y para mi vida? ¿Es confrontante? Yo creo que sí. Y un 99.9%, lo digo, para mí es confrontante y fácilmente se me olvida y sencillamente a veces juzgo, critico. Yo a veces decía, en estos días estudiando este pasaje, recordaba eso de que yo a veces decía, no que justifique a los discípulos, pero si ellos que caminaron con el Señor no le creyeron, ¿qué diremos de este servidor o de otros que a veces dudamos? Pero acá la Escritura me confrontó a mí también. Es que ya está escrito. ¿Será mi palabra suficiente para tu vida? Para mi vida, dice el Señor ahí en la Escritura. ¿Será suficiente la Escritura? Y hay un texto por allá en Deuteronomio 29 que todos lo sabemos, y podríamos decir la segunda parte, que estas son las palabras reveladas o las cosas reveladas para nosotros. Fueron reveladas ahí para los discípulos, ahora son reveladas a nosotros. La Escritura dice ahí, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Estas son las cosas reveladas. Primeramente ahí a los discípulos y segundo a los primeros lectores y a nosotros en este tiempo. Estas son las cosas reveladas y hay una realidad. Jesucristo vino y vino para traer vida y vida en abundancia. La Escritura dice ahí que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te he levantado, Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Versículo 17, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Vemos ahí como desde el Antiguo Testamento y Jesús les abrió las Escrituras y les dijo, esto fue dicho de mí hace mucho tiempo. Y quiero hacer algunas referencias porque no me da el tiempo para revisar ahí bien los textos. Pero si miráramos Isaías capítulo 9, ahí vemos el nacimiento y reinado del Mesías. Si miramos Isaías capítulo 11, vemos el reinado justo del Mesías. Y si leemos Isaías 53, leemos los sufrimientos del siervo de Jehová. Ahora podemos entender que la palabra debe ser suficiente para nuestras vidas, para avivar esa fe en nosotros. La misma Escritura así lo declara. La misma Escritura da fe de que del evento, de este momento tan importante que está pasando ahí en la vida de estos discípulos, que esto ya estaba escrito y que no debería de ser objeto de ningún asombro. Bien importante todo esto. Eso da la entrada al tercer punto. Dios nos preparó la salvación
y nos deja predicarla para que seamos restaurados en comunión con Él. Versículo 36. Dice la Escritura: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, a los discípulos que ya habían visto a Jesús y fueron corriendo a decírselo a los otros discípulos, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Marcos capítulo 16, 13 dice: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Nótese el proceso del capítulo en sí. La tumba está vacía. Las mujeres llegaron al sepulcro, ven la tumba vacía, van y se lo dicen a los discípulos, conforme a lo que la Escritura sí lo dice. Cuando llegan y se lo dicen a los discípulos, estos de una manera escueta les dicen: eso es una locura, no creyeron en nada. Luego Jesús en el camino se encuentra con 2 discípulos, se junta a ellos, indaga por lo que ellos piensan o creen, camina con ellos, comparte con ellos, se hospeda en su casa, parte el pan. Sus ojos se abren y le ven. Y ellos van a contarle a estos discípulos, pero tampoco creen, y de la nada aparece Jesús ahí en medio y dice: paz a vosotros. Yo sigo pensando en el asombro. Yo no creo, yo no he creído en nada. De repente se me aparece Jesús ahí y me dice: paz a vosotros. Me van a perdonar, pero yo sigo con la incógnita. ¿Qué haríamos nosotros? Ellos ahí estaban llenos de gozo, creo de más, digo yo, que no sabían ni qué hacer. Y Él empieza ahí a mostrarles: miren mis manos, miren mis pies, toquen, palpen. Yo no soy un espíritu, yo no soy un fantasma. Todavía no había ocurrido la resurrección de todos los muertos. Los discípulos pensaban que Jesús podía ser un fantasma, sin considerar que contradecía la idea de una vida después de la muerte. Pero Jesús les asegura: no es un ejemplo de un fantasma, sino la resurrección corporal. Miren mis manos, miren mis pies, toquen. Presencia física. Y para alivianar ese temor que hay en la vida de los discípulos, para calmar ahí su asombro, rompe el hielo y dice: ¿tienen algo de comer? Un espíritu no tiene carne ni huesos como yo, y además de eso, tienen algo de comer. ¿Creen ustedes que de pronto un espíritu, hay un fantasma, vaya a pedir de comer? A no ser de que venga para asustarnos. Pero ¿qué tal si el mismo Jesús viene ahí en presencia física y se le aparece? Yo creo que uno
queda ahí fulminado del asombro. Yo creo que cuando uno vuelva en sí, ya quién sabe qué tiempo habrá pasado. Yo me imagino todas esas cosas. Si a veces escucha uno un ruidito por ahí, ¿cierto? Y los gritos, una vez se escucha por ahí que la gente grita, ay, yo no sé qué vi. Yo no sé qué fue lo que pasó. Escucha uno por ahí en casa, no, me voy a ir de ese lugar, aquí espantan. Y que de pronto usted abra sus ojos y ve a alguien ahí parado enfrente suyo. Y mire que ahí dice la escritura que está cerrado, las puertas están cerradas. Y Jesús aparece ahí en el medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Menos mal les digo paz a vosotros, donde llegué fulminantemente con una exhortación, caen ahí listos. Los discípulos necesitaban ser convencidos de que estaban viendo a una persona auténtica y que realmente era Jesús, y por eso Él hace todas estas cosas. Miren, toquen, palpen y denme algo de comer. Amén. Versículo 44 al 53 dice la escritura, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Oh descanso para los discípulos. Jesús resucitó, nuestro Maestro vive, estuvo con nosotros, trajo paz a nuestras vidas, nos confrontó con las escrituras, nos abrió el entendimiento y nos encomendó una labor, ir predicar, ¿cierto? Eso dice la escritura. Ustedes me serán testigos. Vayan, prediquen en el arrepentimiento y el perdón de pecados. Son mis testigos. Vayan y hagan estas cosas. Pero antes deben de quedarse acá, porque algo especial va a venir sobre ustedes. Esa parte hoy no vamos a estudiar, pero muchos de ustedes ya la saben. Viene el poder sobre ellos y los discípulos empiezan a hacer la tarea. Entonces, no es un simple hecho de que Jesús resucitó y ya. No, ¿qué implicaciones trajo la resurrección de Jesús ahí, a esos hombres en ese tiempo? Pero ¿qué implicaciones trae para nosotros también el hecho de que Jesús resucitó, que Él vive y que Él ya nos dijo que hemos de ser sus testigos e ir y hablar a otros? El arrepentimiento, el perdón de pecados, ir y predicar el evangelio en nuestros colegios, universidades, empleos, donde quiera que usted esté. A veces sin abrir la palabra, porque si usted está trabajando no puede estar abriendo la Biblia y poderse a predicar. A usted y a mí nos pagan para trabajar, pero hay momentos en donde compartiendo un alimento yo puedo hablar del Señor. Pero ¿cuándo va a ser eficaz esa palabra? Cuando su vida y mi vida sean de testimonio. Entonces, cuando vean ese cambio en mi vida y en su vida, entonces cuando yo abra la escritura para enseñar la palabra,
ya ellos lo están viendo en mi vida. De lo contrario, ni para qué abrir estos labios. Cuando usted y yo, donde quiera que estemos, somos los cristianos problema, los que más hablamos, los que más mentimos, los que siempre llegamos tarde a la empresa. Mire, es una lucha. Allá donde yo trabajo hay que registrar a las 6 en punto, 60000. Si usted registró 60001, ¿cuánto ha pasado ahí? Un segundo. Buenos días, señor auxiliar. Usted ha ingresado tarde. Y yo lucho con eso. Yo, 6 y 1, 6 y 5 segundos, 6 y 10, ¿qué es esto? Y me he propuesto hace algún tiempo 5:57, 5:58, 5:55. He propuesto en mi corazón que es el letrerito rojo, y es que sale en rojo y todo. Si usted registra bien, dice buenos días, señor auxiliar, en negrito. Pero si usted llegó un segundo tarde, en rojo dice usted ha ingresado tarde. Entonces, ¿qué pasa cuando el coordinador abra esa plantilla? Dice ahí una ventanita, ingresaron tarde 10 personas. Él llega y le da un clic y ahí mismo sale Julano tal hora, Perano tal hora. Y ahí mismo lo llaman a uno. Y a veces creemos que ser cristianos es solamente decirlo, pero no miramos todas estas pequeñas cositas. Yo entiendo que haces por el transporte, nosotros que algunos vivimos más retirados, llegamos un poquito tarde a la congregación, 5 minutos, 10, pero cuando ya es media hora, una hora, recuerde que el pastor nos dijo en estos días, procuremos llegar tarde, temprano al servicio. Y eso es parte de un buen hábito, usted y yo como cristianos. Entonces, ¿cómo a la empresa sí tratamos de llegar temprano? Para que no nos suspendan, para que no nos llamen la atención. Entonces pensemos en todas estas cosas, hermanos, de cuando decimos que somos cristianos, ¿cómo es nuestro testimonio para que al abrir este libro, entonces esas palabras tengan peso en la vida de los demás? Pero cuando usted y yo abrimos esa escritura y usted de pronto es el más vulgar, de pronto es el que más pelea, el que más miente, el que siempre llega tarde, sobre usted recae toda la responsabilidad de las contiendas, usted estaría y yo estaríamos pisoteando la sangre de Jesús con nuestro testimonio. Yo quiero que a manera de aplicación miráramos algunos punticos que pueden ser aplicados a nuestras vidas. En primer lugar, debemos creer a las promesas del Señor. Jesús padeció y resucitó de acuerdo a lo que dice la Escritura para darnos vida juntamente con Él, y esta es una realidad que tú y yo debemos creer y aceptar en nuestro corazón. Él ya resucitó. Él quiere darte vida a ti y a mí. Está entre tú y yo que lo aceptemos. ¿Cómo vemos esto en nuestras vidas? ¿Cómo cree usted a las promesas de Dios? Recuerde que no estoy hablando de ese evangelio de prosperidad y de promesas que reciba la promesa que la Biblia dice. No, ya está escrita la Biblia, ahí están las promesas. ¿Cómo las estoy tomando para mi vida? Las estoy creyendo. Jesús resucitó. Usted lo cree, yo lo creo. ¿Cómo acepto esa realidad? Segundo, ¿es suficiente la palabra de Dios como base de nuestra fe hoy en día? Cuando usted lee la Escritura, ¿usted sí la cree? Yo la creo. Algo que notamos ahí en la Escritura cuando Jesús le dijo a los discípulos, paz a vosotros, y quiero que lo analicemos. La resurrección de Jesús no debió haber sido parte de un asombro para los discípulos,
porque ya era una promesa. Debió de haberse esperado con ansiedad, como usted y yo hoy esperamos la segunda venida del Señor, porque sabemos que Él dijo que viene. ¿Cuándo? Ahora, mañana, dentro de 8 días, no lo sabemos. Jesús dijo, yo vuelvo, yo voy a volver por segunda vez. Entonces nosotros nos preparamos para esa venida. La pregunta es, ¿usted se está preparando? Yo me preparo. Los discípulos habían escuchado vez tras vez del Maestro que Él iba a resucitar. Entonces, ¿por qué el asombro cuando Él se apareció ahí? Mire que en una medida los podíamos justificar, pero en cuanto a la palabra no los podemos justificar. Si Jesús ya lo dijo, ya lo había profetizado, ¿por qué el asombro de estos hombres al ver a Jesús ahí enfrente de ellos? Miren cómo lo tomaron, gran asombro. Es un fantasma, el producto de un fantasma. Y Él les dice, no soy un fantasma, soy la resurrección física. Soy Jesús y he venido a traer vida. Tercera aplicación ahí, creemos en el Evangelio y lo compartimos con otros. Es que yo no sé predicar, es que yo no sé enseñar. No crea que porque yo estoy acá al frente de usted, yo sé más que usted. No, yo lucho con eso todos los días. Me quiebro el coco ahí diciéndole, Señor, sinceramente no sabemos nada. Venimos a clase acá al instituto y nos abren la palabra y nos cogen con un versículo que quizás lo sabemos de memoria y ahí mismo nos dicen, ¿usted qué entiende por ese versículo? Y empezamos a equivocarnos ahí. Dios nos dice, yo que creí que lo sabía. Y yo que muchas veces enseñé de ese versículo y no lo entendí. Lo comparto con otros. Usted comparte las buenas nuevas con otros. Yo las comparto. Muchas veces uno dice, dejé pasar esa oportunidad. Porque a veces no tenemos que saber mucha Biblia. A veces el solo hecho de decirle, Jesucristo te ama y eres muy importante para Él. ¿Cómo? Hay gente que ni siquiera en su vida le habían dicho que lo amaban. Y que otro venga a decirme que Jesús me ama, que yo soy importante para Él. Venga a ver, ¿quién es ese Jesús? Yo he escuchado testimonios de gente que va por el centro de la ciudad y le han dado un tratado. Y él lo coge y lo echa acá en su bolsillo. Cuando llega a la casa lo abre y lo lee. Y empieza Jesús a penetrar su corazón con las palabras escritas en ese tratado. Y han llegado a los pies del Señor. Y dígame usted, ¿qué enseñanza le dio ese que entregó el tratado? Simplemente como un instrumento lo entregó y ya. ¿Y el Señor qué? Hizo el resto. A veces usted y yo queremos hacer la obra del Señor y no es así. Otra aplicación, hemos de aprender que la palabra de Dios, su promesa acerca de la resurrección de Cristo y de nosotros es suficiente. En todo el capítulo 24 se nos muestra que la palabra debe ser suficiente como norma de autoridad y convicción sin necesidad de añadiduras. ¿Qué le añadí yo a la palabra hoy? Nada. Solamente la leí, la comuniqué y vimos otros textos. Pero esos textos, ¿de dónde salieron? De la palabra. Yo le pregunto, ¿necesita la palabra de Dios hoy en día una añadidura? Para que la crean, para que la reciban. Solo necesita que se predique. Y que entendamos que es una autoridad y que ella trae convicción a la vida de todo ser humano. Que no hay necesidad de añadiduras. Venga al Cristo y usted va a recibir casa, carro y beca. Eso es lo que predican, ¿cierto? Venga a Cristo
y se le acabarán los problemas. Y llega a la casa y ahí le va el papá encima, la mamá, el abuelo, todos, y hasta el punto de decirle: usted fue a esa iglesia, olvídese de mí. Entonces lo que le predicaron a usted, ¿dónde quedó? ¿Y acaso no me dijeron ven a Cristo y se acaban los problemas? ¿Por qué añadiduras? Hay que predicar la palabra con verdad. Otro punto, lo que deberíamos esperar como promesa de Dios, a veces lo recibimos con gran sorpresa, como si Él nunca lo hubiera dicho. La resurrección de Jesús fue una sorpresa inesperada para sus discípulos. La resurrección no debió haber sido una sorpresa, sino la esperanza consciente del cumplimiento de lo dicho por Jesús. Ya se los había mencionado ahora. Ya estaba escrito, ya había sido comunicado. No debe ser una sorpresa para nuestras vidas, sino que debe ser algo que se anhela con gran gozo, con gran alegría. Y por último, ahí nadie puede entender el evangelio sin la iluminación del Espíritu Santo. Llámese predicador, el pastor, el líder, en fin, y el receptor, ambos. Todos necesitan la oración solicitando la luz de Dios para conocer el porqué de la necesidad del sacrificio de Jesús y la certeza de su resurrección como garantía de nuestra vida eterna. Eso es la resurrección y debe significar la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Garantía de vida eterna. Garantía de vida eterna. A manera de conclusión, yo quiero finalizar ahí con dos frasecitas. Jesús es el Salvador que vino del cielo y que volvió a la gloria celestial. La iglesia en la tierra recibe mientras tanto el poder de lo alto hasta la gran reunión. Hay un día donde nos vamos a reunir con el Señor. Depende de usted y de mí cómo lo esperemos o cómo lo visualicemos, como una sorpresa o como algo que estamos anhelando todo este caminar con el Señor. Amén. Yo le invito a que usted, sea porque incline su rostro, se quede con los ojos cerrados o abiertos, como usted quiera, pero vamos a darle ahí solo tan siquiera un minutico para que analicemos lo que el Señor nos dijo en su palabra. Vamos a hacer silencio de un momentico. Hoy se ha compartido su palabra. Señor, te damos muchas gracias. Muchas veces nos cuesta quedarnos callados. Cuando oramos, cuando hacemos práctica de la oración, decimos que es una conversación. Pero algo que hemos estado aprendiendo es que si es una conversación contigo,